Es decir, se vivía en un régimen autoritario en donde era un poder muy fuerte que se aglutinaba alrededor del presidente y un partido que fungía como herramienta para llevar a cabo los deseos del presidente en turno, ¿no? Un partido muy estructurado con sectores obreros, sectores públicos, sectores campesinos, que controlaban pues sus correspondientes bases, ¿no? En el 68 se inicia un movimiento a partir de una represión exagerada, brutal, contra unos estudiantes en el centro de la ciudad, en la Ciudadela, cuando dos grupos de estudiantes de dos diferentes escuelas se enfrentan en una pelea entre estudiantes, llegan los granaderos y después de una represión exagerada, se levantan varias escuelas exigiendo que o protestando por esta represión. Esta lucha del 68, pues como todos sabemos, termina en una masacre el 2 de octubre de 1968. Todo esto en el sexenio de Díaz Ordaz, de don Gustavo Díaz Ordaz, y cuando estaba de secretario de Gobernación Luis Echeverría. Luis Echeverría sucede a Gustavo Díaz Ordaz e intenta dar concesiones a los diferentes grupos que solicitaban mayor democratización del país. Sin embargo, este intento iba acompañado fue acompañado también con una gran represión. Por un lado, recordamos el Jueves de Corpus de 1971, en que se reprime una manifestación que sale de la normal superior, y por otro lado el ejército destruye de una manera o ataca de una manera también brutal y sin guardar ninguno de los derechos humanos a las guerrillas que se habían organizado en las sierras de Sinaloa y de Guerrero. Después de Echeverría viene el presidente López Portillo, un sexenio en donde especialmente se da una corrupción grande, muy marcada. López Portillo da muchas concesiones a los empresarios, sin embargo, los empresarios al final no apoyan a López Portillo, retiran mucho dinero del país, el peso se viene abajo, López Portillo nacionaliza la banca y a partir de ahí se va organizando, según mi opinión, dos grupos en el Partido Revolucionario Institucional que surgen a partir de una sensación clara dentro del mundo político y en todo el país, es decir, la necesidad de modificar las estructuras políticas del país y las políticas económicas del país. Se forman básicamente dos corrientes dentro del Partido Revolucionario Institucional, una corriente democrática
que, que plantea la necesidad de democratizar el país, de democratizar al Partido Revolucionario Institucional. Esta corriente es liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, y una corriente que plantea la necesidad de dirigir al país hacia lo que llamamos políticas neoliberales que promovían el presidente Reagan y la primera ministra Thatcher en Inglaterra, Reagan naturalmente en Estados Unidos, y que se estaba experimentando con estas filosofía política, o más bien filosofía económica, el monetarismo neoliberal globalista, ya en la República de Chile, bajo el mandato del dictador Pinochet, después de que fuera asesinado por un levantamiento militar en 1973, apoyado por las agencias norteamericanas que se encargaban de impulsar este tipo de golpes, en particular el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entre estos dos grupos, entre estas dos corrientes, hay una lucha interna dentro del Partido Revolución Institucional, y después de varios años el grupo democrático tiene que salir del PRI. Salen, entre otros dirigentes, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Porfirio Muñoz Ledo, y otros muy conocidos. Muy bien. Entonces, a partir de ese momento se establece o se inicia, después del fraude de 1988 que hace Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, se inicia la construcción de lo que podemos llamar el régimen neoliberal en México. Salinas de Gortari vende a sus amigos, conocidos, simpatizantes, las empresas públicas, y se inicia pues este proceso que se caracteriza como un régimen entreguista, un régimen que está atento a los lineamientos de la política de Washington, y un régimen que sigue las políticas neoliberales, es decir, básicamente el libre comercio total. El Estado solo debe de irse, o el Estado debe de irse adelgazando para que sus pocas que tenga pocas responsabilidades, ¿no? Que realmente toda la política económica, o la mayor parte de la política económica, esté dirigida por lo que se llama las leyes del mercado. Pero no solo eso, este régimen neoliberal no solo se caracteriza por estos puntos
económico, sino hay otra característica de este régimen. Si el régimen clásico del priismo, que va del todo el siglo, que casi cubre todo el siglo XX, la corrupción era una de sus características, se movía, era lo que llamaban el aceite, ¿verdad?, que movía las cosas, es decir, se establecían favores económicos, favores políticos, y eso mantuvo al régimen priista durante todo el siglo XX. En el régimen, en la parte esta del régimen neoliberal en México, la corrupción se volvió un presente brutal, es decir, se llegó a límites jamás vistos. Yo creo que no solo en México, yo creo que en ninguna parte del mundo se había visto una corrupción semejante, ¿verdad? El robo a la hacienda pública era absoluto, completo, ¿no? En fin.